Ahora entonces vamos a trabajar con la primera de esas operaciones, el map. ¿Qué hace el map? Pues recordemos, map recibe una lista y una función, o una colección y una función, y devuelve la colección de los resultados de aplicar esa función a cada elemento de la colección. Con listas sería esto. List 138 map me daría 1964. O en general, si tengo una lista de n elementos a la que le aplico map, me devuelve la lista de n elementos. ¿Cuáles n elementos? F del primero, F del segundo, hasta F del último. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace map. ¿Qué propiedades tiene map para recordar? Primero, que si la función que yo le pongo aquí es la función identidad, entonces el map de una lista con la función identidad es la misma lista. ¿Cierto? Segunda, que si yo hago el map de F compuesto G, eso es equivalente a hacer primero el map con G y luego el map con F. Y ya, esas son operaciones que tiene el map. Entonces, ¿cómo es la versión secuencial de map? Vamos a buscarla por aquí, debe estar. Map. No, este no es el que quiero. ¿Cuál es este? Eso. Entonces, el map secuencial. ¿Cómo es el map? Dada una lista y una función, pues él dice, si la lista es vacía, pues no hace nada. Y si la lista empieza por una cabeza y continúa por una cola, entonces le saca F a la cabeza, calcula F de la cabeza y calcula el map de la cola y luego hace la lista que tiene como cabeza F de la cabeza y como cola map de la cola. ¿Listo? Ese es el map, su definición estándar, básica. Entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿cómo paralelizar este map? Aquí está aquí eleva al cuadrado. ¿Cómo paralelizar este map? Entonces, acuérdense que tenemos este paralel para que hagan paralelo dos tareas. Entonces, el map paralelo puede ser muy sencillo. Cuando tenga que hacer el map de H const, entonces calcule en paralelo f de H con el map del resto. Hay dos tareas en paralelo. Una calculando f de H, la otra calculando el map del resto. Y luego coja la cabeza del uno, const del otro. O sea, en lugar de hacerlo como estaba aquí, que era secuencial, primero calcule f de H, luego calcule el map del resto y luego haga el const. Aquí le dice calcule en paralelo f de H con el map del resto y luego haga el const. Esa es la única diferencia. Pero este es un map paralelo, ¿de acuerdo? Ese es el map paralelo correspondiente a ese map secuencial que hicimos ahorita. Y obviamente, si uso el map paralelo, si llamo el map paralelo, pues va a dar resultado bien. Vamos a ver si paralelizar aquí sirvió de algo. Entonces, para verlo, siempre tratamos de hacerlo con ejemplos más grandes. Entonces, vamos a crear un arreglo, una lista de 1000 elementos. Vamos a empezar con una lista de 1000 elementos. Y vamos a ordenarla, que vamos a hacer el map secuencial y el map paralelo. El map paralelo lo hacemos con calentador y con calentamiento y todas esas cosas. Y el map secuencial también. Y medimos cuánto se demora. Entonces, mire, se demoró el secuencial 0.27 y el paralelo se demoró 3 milisegundos. Un montón, no más. Porque ¿qué hace el map paralelo? El map paralelo dice, calculo f de uno en paralelo con el map del resto, o sea, con el f del otro, con el f. O sea, como que si tenía 1000 elementos en la lista, hizo 1000 hilos, cada uno calculando f de cada uno de esos,
luego hizo la const de cada uno de esos. Eso fue eso era más fácil hacerlo, era menos demorado sin gestionar la concurrencia de tantos hitos. Y eso es lo que está pasando ahí. O sea que no necesariamente todo lo que a mí se me ocurre hacer y funciona vale la pena. Entonces, esta paralización seguro que no valió la pena. ¿Listo? Entonces, esta no valió la pena. Queremos una versión paralela de MAP en que los diferentes cálculos de FH se hagan en paralelo, pero se pueden encontrar los elementos rápidamente, las listas no son una alternativa, y entonces que funcione sobre vectores, no sobre listas. Entonces vamos a hacer un map sobre listas, sobre vectores. Pues. Map sobre vectores. Entonces, este no es. Este tampoco es. Este. Entonces estaba aquí. Debe estar aquí. Entonces el mapa paralelo vamos a hacerlo con sobre vectores. Eso. Entonces miren lo que vamos a ver primero. Aquí hay unas versiones con listas, una versión con listas más, entre comillas, inteligente, que es que coge el mapa en lugar de decir FDH con el resto en paralelo. Entonces lo que va a hacer es coger la lista. Si es vacía, da vacío. Si tiene un solo elemento, pues da la lista que tiene el solo elemento con FDH. Y en cualquier otro caso, divide la lista en dos. Divide la lista en dos pedazos, en dos mitades. En una mitad calcula el map de la primera mitad y en la otra mitad calcula el map de la segunda mitad y luego hace la concatenación de las listas. Ese es diferente del artículo. ¿Sí? Entonces, este map hace lo mismo que el otro, pero de manera diferente. O sea, las tareas que podemos hacer aquí son diferentes. Y vamos a correrlo, ¿cierto? A llamarlo. Igual con este, pues vamos a llamarlo par 2. Y aquí vamos a hacer el map par 2, se llamaba. Con el mismo vector. O sea, con la misma lista que había ya calculado. ¿Cuánto se ha demorado el otro? No me acuerdo. No. Está tratando de subir. Sí, estoy tratando de ver dónde hemos calculado tiempo. Pero tiene que subir eso con él. Bueno. Este era el secuencial. El otro era 3. Ya por lo menos este paralelismo salió más baratico, salió con 1.5. Pero sigue siendo más caro que el secuencial. Luego, no aguanta. Porque es que es más caro que el secuencial. Entonces no vale la pena, tampoco es. Entonces por eso nos vamos a pasar a vectores. Pero la culpa es de las listas. Las listas son, partirla en dos es una cosa demorada y todo. Vamos a hacer la misma idea, pero con vectores. Entonces, la misma idea, pero con vectores. La misma idea, pero con vectores. Está aquí. Map vectores paralelo. Entonces, si el vector es de longitud 0, pues no tiene nada. Si es de longitud 1, tiene un solo elemento, entonces le hago f del elemento. Y si es de longitud mayor a 1, entonces me averiguo L medios, o sea, la mitad es L medios,
calculo el pedacito de 0 a m, calculo el pedacito de m a l, ¿cierto? Y hago en paralelo los parto en paralelo y además calculo en paralelo el map del primero y el map del segundo. O sea, hago en paralelo partir los dos slides y hago en paralelo hacer el map de cada uno de ellos. Y luego cojo las respuestas y las concateno como vectores. Ese es el map de vectores. ¿Cierto? El secuencial sería partir averiguar un pedazo, averiguar otro pedazo y hacer el map de cada una, pero todo eso secuencialmente. O sea, es prácticamente el mismo algoritmo, el secuencial es el mismo algoritmo, con la diferencia de que no hacemos nada en paralelo. Entonces, esta es la versión secuencial del map de vectores. Esta es la versión paralela del map de vectores. Y ahora podemos probarlas, a ver cómo nos va. Lo que ahora tenemos que probar es con vectores, no con listas. Entonces vamos a generar una lista de tamaño 1000, un vector de tamaño 1000. Y ahora vamos a ordenarlo secuencialmente. Es el sec-v2. Vamos a ordenarlo en paralelo y secuencial. Y vamos a mirar si hubo aceleración. Para mirar si hubo aceleración, colocamos lo que se demoró secuencial, lo que se demoró paralelo y el cociente entre lo secuencial y lo paralelo. Para saber si hubo aceleración. Si es mayor que 1, hubo aceleración, si no, no. No hubo aceleración, 0.58. Hubo desaceleración. Podemos probar otro caso para ver si, con otro vector, para ver si la cosa, si la culpa era del vector o de qué. Tampoco hubo aceleración. En general no era aceleración. De pronto miremos con un tamaño más grande de vector. A ver si el problema del tamaño de los vectores, que es muy chiquito todavía. Vamos a probar con un vector de 10.000. Eso no importa aquí los números. De 10.000. Y vamos a hacerle... Uy, funcionó. 2.32 de aceleración. ¿Vieron? O sea que el problema aquí ya no es de... Porque es que partir vectores es muy, muy eficiente. Lo que es ineficiente es partirlos cuando están muy chiquitos. Entonces, cuando están bien grandes, de 10.000, ya vale la pena partirlos. Yo me voy a arriesgar a 100.000. No, voy a subirlo primero a 20.000. ¡Pum! 1.17. Nos siguió dando aceleración. Vamos a poner un poquito más grandes, de 30.000. También. O sea que de 10.000 en adelante nos ha dado buena aceleración. De pronto ensayemos uno más chiquito, 5.000. Estoy haciendo esas cosas para que ustedes vean que ese es el tipo de experimentación que a ustedes les va a tocar hacer en algún momento del curso cuando estén trabajando con estos algoritmos, porque no es algo que se logra así experimentando, conocer qué valor para ese ya fue malo. Los 5.000 ni siquiera nos da aceleración. O sea que de vectores de 10.000 en adelante nos va dando bueno. O sea que uno diría, si tengo que paralelizar, miro si el vector es de tamaño 10.000 o más. Si es de 10.000 o más, lo hago así. Si es de 10.000 o menos, lo hago secuencial. ¿Mm? Bien. Bien, ese es el max secuencial. Ya miramos con el escalameter, cómo nos iba. Entonces logramos ver que el umbral debe ser suficientemente grande para buenos desempeños y que la paralización sí valió la pena, a partir de cierto umbral. Ahora, les recuerdo, el mundo en el que vivimos está lleno de datos. Tener 10.000 datos es tener nada.
tener 100.000 datos, millones de datos. O sea, realmente vale la pena paralelizar. Porque ya a partir de cierto punto es realmente impensable hacerlo sin paralelismo, porque se pierde mucho tiempo. ¿De acuerdo? Y el mundo está hecho de datos. Cuando vean inteligencia artificial, cuando vean ciencia de datos, se van a dar cuenta que los datos con los que manejan todas esas cosas son tan inmensos que estos números que usamos aquí son nada, comparado con la cantidad de datos que hay que manejar en la vida real. Luego, paralelizar se volvió muy útil. ¿Por qué se volvió útil? Porque ganamos tiempo, aceleramos los procesos.